Los saludo con la paz del Señor. Y bueno, en esta tarde-noche quiero compartirles la escritura que vamos a ver en dos libros. Uno está en el libro de Hebreos y el otro en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas lo vamos a utilizar más, así que una vez que usted allí en su casa, en sus hogares, deje su Biblia abierta en el Evangelio de Lucas, ¿no? Así que primero vamos a ir a Hebreos capítulo 1, en sus versículos de 1 al 4. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta allí el pasaje de Hebreos. El escritor de la carta a los Hebreos le habla al pueblo de Israel y le dice: miren, Jehová, el Dios de la antigüedad, nos ha hablado por medio de los profetas, mas ahora nos habla por medio de su Hijo, a quien el Padre le hizo heredero de todo lo creado. Y esta es la voz de autoridad. Él es la palabra que revela y muestra todo lo que estaba oculto, lo que Dios preparó desde la fundación del mundo. El Señor claramente está llamando al pueblo de Israel a decirle: miren, el tiempo se ha cumplido. Ahora ustedes van a escuchar lo que sale de mi boca en la boca de mi Hijo, Jesucristo. En Él se cumple todo lo que yo les había dicho a través de todos los tiempos y que hablaron los profetas que yo envié. Vamos a encontrar ahora en el Evangelio de Lucas, ustedes allí donde están en sus hogares y nosotros aquí, que Dios empieza a hablar muy claramente a través de la boca de Jesús, de su Hijo amado. En el primer pasaje que vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas está en el capítulo 3, vamos al Evangelio de Lucas y manténgalo allí abierto. Vamos a ir a través de este Evangelio viendo cómo Jesús se manifiesta al pueblo de Israel. Y dice así, capítulo 3, verso 21. Este es el momento en que Jesús se bautiza. Y dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió,
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: veamos que aquí lo que el Padre está haciendo es manifestarse con una voz audible. Y dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí Dios, el Padre, manifiesta claramente su voluntad expresada en Cristo Jesús, de hablar a través de su Hijo a todas las naciones. Aunque estaba en Israel y empezaba por Israel, pero aquí le habla a todas las naciones. Y dice claramente: tú eres mi Hijo amado. Y todos los que le escucharon allí, después dieron testimonio de esta palabra, que verdaderamente la voz que vino fue la voz del Padre, la voz de Dios. Lo que el Padre hizo fue confirmarle a todos ellos que Jesús era su enviado y que empezaba a hablar en su ministerio por envío del Padre. Lo que Dios quiere hacer es que todos entiendan que en Jesús estaba toda autoridad delegada y que a través de su ministerio Él iba a manifestar todo lo que Dios iba a hacer. Dios el Padre le dio todo, por lo tanto, esta es la voz que debemos escuchar. Allí había mucha gente que le prestaba atención, pero también habían otros que no quisieron prestar atención, que solamente estaban curiosos de saber lo que iba a pasar con este hombre. A la verdad, muchos, pero muchos, le siguieron. Hubo multitudes que le seguían y que seguían escuchando su voz. Vamos a ir a otro pasaje, en Lucas 5 ahora. Ya Jesús, en este pasaje, se está manifestando a todo el pueblo de Israel y tiene un encuentro allí, en ese lugar, donde lo indica en Lucas, en el capítulo 5:1, y dice que la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El escritor pone claramente, ¿no? Dice, gracias. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En este pasaje, lo que Jesús estaba haciendo es atender a la gente que Él lo venía a escuchar. Y justamente Él lo que hacía era darle palabra de Dios. En ese lugar estaban los pescadores, uno de ellos era Pedro, que estaba con sus compañeros de pesca, y después que termina de hablarles, le dice a Pedro, mirá, mové el barco o la barca mar adentro y vení con tus redes a pescar. El relato, vamos a ir directamente al relato. Respondiéndole, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando
Toda la noche hemos estado trabajando. Estas palabras de Pedro nos indican que esto era la mañana y ellos estaban cansados. Ellos venían de trabajar, como dice, toda la noche. Y le dice, nada hemos pescado, pero más en tu palabra echaré la red. Yo entendí que en esta palabra, que en esta estrofa que Pedro le dice a Jesús, entiendo que la primera estrofa, cuando le dijo, mirá, trabajamos toda la noche, pero no pescamos nada, en ese momento no lo estaba mirando a Jesús, pero cuando levanta su vista para mirarlo, le dice, más en tu palabra echaré la red. Entendí en esta frase que Pedro ya había escuchado la palabra de Jesús. Y es evidente que esta palabra que ya venía escuchando Pedro, más lo que él ya sabía del Mesías, porque recordemos que en otra parte de los evangelios, cuando él se encuentra con su hermano Andrés, dice, hemos hallado al Mesías. Quiere decir que ellos sabían de la llegada de Jesús. Y al oír a Jesús, la palabra que Jesús le decía impactaba en su corazón. Inmediatamente produjo que Pedro cambiara y dijera una palabra de fe, mas en tu palabra yo echaré la red. Entiendo que en esta frase la declaración de Pedro muestra lo que empieza a suceder en el interior de aquellos que empiezan a oír a Jesús, que no solamente le escuchan, sino que empiezan a oír claramente lo que Jesús está diciendo y que cada vez que escuchan más a Jesús, entienden que es el enviado de Dios. Vamos a otro pasaje. Seguimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 27. Vamos a tomar nada más que la primera parte del versículo que dice, pero a vosotros los que oís, os digo. Hasta allí, deténgase hasta ese punto del versículo. Fíjese claramente cómo Jesús remarca, pero a vosotros los que oís, os digo. Y ahí empieza a describir la voluntad de Dios. Pero él empieza su frase, empieza su prédica diciendo, pero a vosotros los que oís os digo. Entiendo también en esta frase de Jesús, en esta primer frase de este, podemos decir, de este mensaje que está dando Jesús, de estas enseñanzas, que él está diciendo, bueno, aquí en este grupo de personas hay dos clases de personas. Unos que oyen, unos que están empezando a guardar la palabra y otros que no, otros que están escuchando, pero que todavía no dan toda la cabida a la palabra que yo les hablo. Todavía no han captado la profundidad y el total contenido que tienen las palabras que el Padre me envió a decirles. Continuemos que el capítulo 6 también en el verso 40.
Aquí en el verso 40 no habla directamente del oír, pero habla de otra característica que va a tener el que oye, el que presta atención, el que pone interés en escuchar y en guardar la palabra que Jesús le dice. Dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Jesús le está diciendo, miren, de alguna forma, el oír y guardar las palabras del Padre, el oír y hacer las palabras que el Padre me manda a decirles, les va a perfeccionar, les va a llevar más adelante, les va a llevar a una vida de fe intensa. Y esto es lo que Él quiere hacer que cada discípulo haga en su vida. Aprenda a perfeccionar su oído, aprenda a perfeccionar su forma de escucharle al Señor y de recibir en esas palabras todo lo que el Señor tiene para cada uno. En el mismo capítulo 6, vamos a ir ahora al verso 49. Y acá otra vez vuelve a remarcar de oír. Permiso, voy a tomar. Repito otra vez, estamos en el capítulo 6, verso 49. Dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Fíjense que comienza todo este verso diciendo, mas el que oyó y no hizo. Otra vez se está diferenciando como a dos grupos de personas. Unos que oyeron y pusieron en práctica la palabra del Señor, pero otros que oyeron y no hicieron. Y pone una figura de lo que sucede a aquellos que no hicieron como la palabra les dice. Jesús, dice, es la piedra angular de la edificación. Jesús es el cimiento perfecto para la vida del discípulo cristiano. Jesús es el fundamento donde se basa, donde se asienta toda la verdad y donde nuestra vida se fundamenta y se sostiene. De ahí la necesidad de poder oírle y escuchar claramente cada vez mejor su voz. Continuamos en el Evangelio de Lucas, vamos al capítulo 8. Capítulo 8, verso 8. En este verso 8, la primera parte dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Y hablando estas cosas, decía a gran voz. Y hablando estas cosas, levantó la voz en ese lugar y en ese momento y dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo me pregunté, digo, pero Señor, todos tenemos oídos, todos escuchamos. Pero Él hace el énfasis diciendo, miren, oigan bien y hagan, oigan bien y lleven a su vida de todos los días
la palabra que les estoy dando. Oigan bien y atesoren en su corazón el contenido que tiene la verdad de Dios. Vamos ahora al versículo 10, de ahí del mismo capítulo 8. Y Él les dice: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo otra vez el oír y oyendo no entiendan. Me pareció duro esta expresión de Jesús, porque dije, ¿cómo? ¿Deja a un lado a otros? No, no es así. Lo que sucede es que muchos les oían también para cuestionarle, para ponerle a prueba, para ver si él verdaderamente era el Hijo de Dios. Y recordemos que el Padre habló claramente en el bautismo de Jesús y dijo: este es mi Hijo amado. Todos aquellos que tuvieron inquietud de conocer más, de saber más, no solamente oían, sino que ponían atención a lo que Jesús decía. Buscaban de escuchar más de Jesús. Querían que esa palabra empezara a producir en ellos ese cambio de vida que habían estado esperando. Así como lo que leímos de Pedro, que Pedro en ese momento cuando estaban ahí, que habían terminado, estaban limpiando sus redes, dice la palabra, y estaban guardando todo, como quien dice, había sido una pesca frustrante. Si muchos de los que están escuchando en este momento en sus casas o aquí han sido pescadores, van a entender lo que es ir a pescar y sentirse frustrado de no pescar nada. Pero encontrarse con Jesús, que te dice lo que tenés que hacer, y saber que esa palabra es de verdad, esa palabra produce fe, esa palabra produce vida, esa palabra produce convicción. Vamos a ir ahora al verso 18 del mismo capítulo 8. Y aquí otra vez un verso donde Jesús habla de una manera particular y dice: mirad pues cómo oís, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. También me pareció duro y difícil, pero otra vez Él está aquí remarcando el interés que nosotros tenemos de escuchar la palabra de Dios. Y aquí cabe hacerse una pregunta: ¿qué hemos estado escuchando todo este tiempo? ¿Cuáles son las verdaderas vertientes de donde ha venido con lo que hemos alimentado nuestro espíritu, nuestra alma en estos últimos tiempos? Frente a esta pregunta, cada uno tenga a bien plantearse si ha escuchado verdaderamente lo que Jesús le ha dicho o si ha dejado entrar a su vida otras corrientes de palabras que no han dado buen resultado en sus vidas. Por eso Él dice: mirad pues cómo oís. Continuamos en el Evangelio de Lucas, ahora en el capítulo 9, 35. Este pasaje también
yo diría, es muy sobresaliente, porque aquí otra vez se hace presente el Padre con voz audible. Este es el pasaje donde están en el monte de la Transfiguración y en el verso 35 dice: y vino una voz desde la nube que decía. Estaban algunos discípulos con Jesús y los envuelve una nube, y en ese momento parece como que se hubiera creado un momento de incertidumbre para los discípulos, pero como la gloria de Dios los rodeó. Y el Señor les habla y les dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Claramente los discípulos escuchan de la voz del Padre: este es mi Hijo amado, otra vez, como allí en el momento del bautismo. Y ahora agrega la frase: a Él oíd. Es evidente que tanto el Padre como el Hijo buscaban que le oyeran con claridad, con atención, que pusieran interés en lo que Él les estaba diciendo, hablándoles de las riquezas del reino y de la eternidad. Hay otros pasajes más en Lucas que quisiera compartirles. También quiero hacerlo rápidamente. Yo entiendo que hasta aquí lo que hemos leído en estos versículos es muy contundente y muy claro, que Jesús nos está diciendo: abran bien los oídos, fíjense en donde ponen su atención. Fíjense en los últimos tiempos qué es lo que pasó por sus oídos y quedó depositado en sus corazones, y el resultado que ha producido en ustedes. En el capítulo 9 y en el verso 44 dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. En el 11:28 dice: y él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, los que hacen un depósito en su vida, en su corazón, en su alma, con la palabra de Dios. Y otro pasaje más de Lucas, donde está la narración después de que Jesús resucita y de que Él se encuentra con dos discípulos en el camino de Emaús, ¿no? Y me llama la atención porque es un momento donde estos dos discípulos no entienden que están caminando junto con Jesús, caminan un buen tiempo, porque desde Jerusalén hasta Emaús hay 11 kilómetros, así que deben haber demorado unas 2 horas, por lo menos. Y estos discípulos le dicen a Jesús todo lo que había pasado, todo lo que había acontecido en Jerusalén en esos últimos días. Y en un momento Jesús para la conversación y le dice: pero ustedes no se dan cuenta de lo que ha sucedido. Dice: son duros de entender. Como diciéndole: miren, todavía no se despertó en ustedes lo que dice la palabra de Dios y lo que había profetizado de todo lo que iba a suceder. Entonces dice el relato que les empieza a abrir las Escrituras y le empieza a decir todo lo que la palabra
narraba de él y qué iba a suceder. Y cuando llegan al lugar donde iban a parar estos dos discípulos, allí en Emaús, le dicen a Jesús, quédate con nosotros. Y lo invitan, podemos decir así, lo invitan a pasar la noche con él. Le dicen, mira, ya es tarde, quédate con nosotros. Y cuando lo invitan a comer, Jesús da gracias por la comida e inmediatamente dice, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y en ese momento Jesús sale de ese lugar, se va, desaparece. Y los dos discípulos se quedan reflexionando y queda grabada esta frase de los discípulos. Dice, ¿no ardía en nuestro corazón, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón cuando esa palabra que estábamos escuchando entraba en nosotros? Este es el efecto que produce cuando oímos la palabra de Jesús con atención y la guardamos. Hace arder nuestro corazón, da confirmación de nuestra vida, da veracidad al relato de Jesús, a todas sus palabras, afirma nuestra vida. Y la otra frase que viene después, porque con estos dos discípulos no terminó ahí. Ellos estaban conmocionados por el hecho de esta revelación en sus corazones y ellos venían un poco desanimados de todo lo que había pasado. Entonces inmediatamente desde Emaús se vuelven a Jerusalén, caminan los 11 kilómetros, se vuelven al lugar donde estaban los 11 apóstoles con todos los otros discípulos y les cuenta a los discípulos y a todos los que estaban allí y les dice, nos encontramos con el Señor en el camino, pasó esto y pasó aquello, y en ese mismo momento, mientras ellos están hablando, otra vez Jesús irrumpe allí y habla con ellos. Entonces, esta última palabra de Jesús con ellos, que les dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ellos habían leído las Escrituras. Ellos estaban atesorando la palabra de Dios. Pero Jesús hizo algo más. Con la llegada del Espíritu Santo abrió el entendimiento a nuestras vidas. El oír la palabra de Dios dice que produce fe. El escuchar la palabra de Dios, el ir a la palabra de Dios, el oír esto hace que nuestra vida crezca en fe, nos afirme, nos demuestre que toda la verdad está en Cristo Jesús. Que todo lo que el Padre le dio a Cristo Jesús y le entregó para que nos diera a nosotros, esto es nuestra vida, nuestra verdad. Y dice que el Espíritu Santo da testimonio de todo esto y es el sello que nos asegura que todo lo que hizo Jesús por nosotros se cumple y se va a cumplir. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Quiero alentarlos a que estemos dispuestos cada día más a experimentar lo que es escuchar la palabra del Señor. Cada vez con más atención, cada vez con más dedicación, porque esto es lo que produce vida y vida abundante como Jesús lo prometió. Muy bien, hasta aquí todo lo que les quería compartir en esta noche. Yo los saludo con la paz de Cristo. El Señor les siga bendiciendo. Y bueno,
tenemos el próximo encuentro, Dios mediante, el domingo próximo. Hasta el domingo, hermanos. Dios les bendiga.